Shiki era solo un gamberro al que acababan de echar del instituto, pero cuando un desconocido misterioso ataca y mata a su padre, descubre que tiene sangre de demonio y decide dominar sus poderes para poder vengarse. Hace mucho tiempo, una raza de demonios llamados Oni vivía en Japón. Les encantaba destruirlo todo y matar humanos por diversión. Nadie se atrevía a enfrentarlos, hasta que apareció un valiente llamado Momotaro que se convirtió en el salvador de la humanidad. Atacó la base de los Oni y mató a miles de ellos. Pero eso solo fue el principio de una guerra larguísima entre Momotaro y los Oni que continúa hasta el día de hoy. Sin tener ni idea de cómo este cuento antiguo se relaciona con su destino, un adolescente llamado Shiki está limpiando su colección de armas mientras habla por teléfono con un amigo. Se ríe mientras cuenta que lo acaban de expulsar del instituto por una pelea y dice que le da absolutamente igual. Es que ya estaba harto de ver las caras feas de sus compañeros todos los días. En ese momento, su padre adoptivo, Tsuyoshi, aparece y le da un coscorrón, exigiéndole una explicación de por qué lo han expulsado. Shiki le dice que lo deje en paz, y Tsuyoshi intenta pegarle de nuevo por ser un desagradecido. Pero esta vez, Shiki consigue esquivarlo. Entonces Tsuyoshi le pregunta a Shiki que para qué son todas esas armas, porque ellos tienen una tienda de vinos, no una armería. Shiki se burla de él, diciéndole que la tienda de vinos está a punto de quebrar porque todo el mundo sabe que cada vez tienen menos clientes. Tsuyoshi le devuelve la burla, diciendo que Shiki va de sobrado para haber sido expulsado del instituto, y a Shiki le sienta fatal. Le dice que nunca será un perdedor como Tsuyoshi y que se alegra mucho de que no tengan ningún lazo de sangre. Esas palabras le duelen en el alma al pobre hombre, pero entonces baja porque tiene trabajo que hacer. Tsuyoshi se va a hacer una entrega y Shiki suspira, deseando haber sido adoptado por gente rica. Intenta practicar un poco de tiro, pero una explosión fuera de la casa lo asusta. Sale a ver qué ha pasado, pero una niebla muy densa le impide ver. De repente, una extraña niebla negra sale disparada y Shiki se asusta tanto que se cae al suelo. La niebla lo persigue, le agarra la pierna y lo arrastra por la calle antes de soltarlo. Cuando Shiki se despierta, sin entender qué ha pasado, un anciano de aspecto aterrador vestido de blanco está listo para atacarlo. Pero, un segundo después, Tsuyoshi vuelve y atropella al atacante con su coche, gritándole a Shiki que se suba. Arranca a toda velocidad, diciendo que la única solución es largarse del país ahora mismo. Pero Shiki sigue sin entender qué acaba de pasar. Le pregunta a su padre cómo ha podido atropellar a alguien y dejarlo tirado. Pero Tsuyoshi le dice que ese hombre no está muerto y que tienen que alejarse de él lo más posible. Se le ve muy asustado y le dice a Shiki que escuche con atención porque no tienen mucho tiempo. Tsuyoshi le revela a Shiki que es descendiente de los Oni y que el hombre que lo atacó es Monlantero Secado, un descendiente de Momotaro. Shiki le dice que no es momento para bromas, pero Tsuyoshi le asegura que habla en serio. Justo en ese instante, una espada de niebla negra atraviesa el techo del coche y casi le da a Tsuyoshi. Se da cuenta de que el atacante los ha alcanzado. De repente, las ventanillas del coche se cubren de niebla negra, dejándolos completamente a ciegas. Tsuyoshi para el coche cerca de un almacén abandonado y sale a toda prisa. Punto del coche, diciéndole a Shiki que tienen que esconderse de inmediato. En ese momento, el coche explota, y cuando Tsuyoshi se gira, se da cuenta de que Shiki ha desaparecido. Por suerte, ve un rastro de niebla negra que entra en el almacén, y entiende que se han llevado a su hijo allí. Dentro del almacén, Shiki está atrapado en una red gigante de niebla negra, y frente a él hay un tipo de aspecto aterrador llamado Samidare. Samidare le dice a Shiki que su sangre de Oni lo convierte en una plaga, y que el trabajo de la agencia Momotaro es exterminar plagas como él. Shiki todavía está flipando de que Samidare haya sobrevivido a ser atropellado por un coche, pero entonces aparece Tsuyoshi y le dice que el cuento de Momotaro es real. Le explica que, durante miles de años, los Momotaro y los Oni han luchado a través de sus descendientes, que comparten la misma sangre. Al final, los descendientes de Momotaro se unieron y crearon la agencia Momotaro, lo que les dio ventaja en la batalla, y obligó a los Oni a esconderse entre los humanos para sobrevivir. Shiki sigue sin entender nada, pero Tsuyoshi le dice, deja que papá se encargue de esto. De repente, Samidare crea dos espadas de niebla negra, y como respuesta, Tsuyoshi también saca el mismo poder para enfrentarse a él. Los dos se lanzan al ataque, chocando sus espadas y provocando unas ondas de choque muy potentes. Tsuyoshi consigue hacer retroceder a Samidare, pero este le dice que está más débil que antes.
Samidare le explica que la niebla negra es una habilidad única que solo pueden usar los descendientes de Momotaro, y que Tsuyoshi era su superior en la agencia Momotaro. Shiki se queda de piedra al saber que su padre es descendiente de Momotaro, pero Tsuyoshi dice que ya se había olvidado de eso. Punto por completo. Samidare le pregunta si también se ha olvidado de lo peligrosos que son los Oni. Le dice que por el crimen de esconder a un Oni, a Tsuyoshi también lo eliminarán. Tsuyoshi responde atacando primero, pero sus poderes están igualados. Shiki solo puede mirar su increíble pelea confundido, mientras Samidare le pregunta a Tsuyoshi por qué protege a un monstruo que solo vive para destruir. Tsuyoshi le grita que se calle e intenta un ataque en serio, pero Samidare es mucho más rápido de lo que esperaba. Esquiva el ataque con una facilidad pasmosa y contraataca con un combo súper rápido, hiriendo gravemente a Tsuyoshi y dejándolo inconsciente. A Shiki se le parte el corazón al ver a su padre sangrando y maldice a Samidare, jurando que lo matará. Pero Samidare se ríe y le dice que pronto se reunirá con su padre en el más allá. De repente, Tsuyoshi le agarra la pierna. Samidare le pregunta por qué se empeña tanto en proteger a un Oni, y él le responde que no necesita una razón para proteger a su hijo. Le dice que Shiki no le ha hecho daño a nadie, y que está mal matarlo solo por tener sangre de Oni. Samidare crea una espada de niebla negra para acabar con Tsuyoshi, y la rabia dentro de Shiki finalmente explota. Sus ojos se vuelven rojos. Jura que matará al desgraciado que quiere hacerle daño a su padre y su poder demoníaco se despierta. Le empieza a salir sangre por todos los poros de la cara, y le crecen cuernos de demonio en la cabeza. Shiki grita que matará a Samidare, y, cuando el hombre se da la vuelta, ve que Shiki ya no está atrapado en la red. Un segundo después, un montón de armas de sangre aparecen junto a su cara, pero, gracias a sus rápidos reflejos, consigue desviar todos los disparos. Pero Shiki ya se ha movido de sitio, y mientras Samidare se pregunta dónde se esconde, ve sangre goteando del techo, donde Shiki está colgado boca abajo como un Batman loco. Al ver su aspecto cubierto de sangre, Samidare se da cuenta de que Shiki ha despertado, y ahora puede luchar manipulando su propia sangre. Pero eso ni siquiera es lo más aterrador de enfrentarse a un Oni. De repente, Shiki se abalanza sobre él, haciéndolo retroceder con un ataque muy potente. Samidare le da la vuelta a la tortilla rápidamente cortándole un brazo de un tajo, pero Shiki salta hacia atrás y le vuelve a crecer el brazo al instante. Luego, grita de rabia y Samidare empieza a sudar, dándose cuenta de que esta pelea no va a ser nada fácil. Shiki manifiesta su poder en forma de un montón de armas hechas de sangre, y Samidare se ve obligado a usar toda su fuerza y velocidad para parar las balas. De repente, Shiki le dispara un misil, y gracias a su instinto, Samidare consigue esquivarlo por los pelos, y el cohete explota detrás de él. El pobre hombre se ve obligado a huir de los ataques brutales de Shiki, pero entonces le lanza su espada, esperando derribarlo rápidamente. Sin embargo, no es suficiente, porque Shiki lo alcanza enseguida y lo manda a volar de una patada. Samidare está demasiado cansado y herido para moverse lo bastante rápido, y Shiki le pisa la cara antes de acribillarlo con munición digna de un batallón militar. Pero Samidare, de alguna manera, consigue escapar con vida, aunque está gravemente herido. Maldite a Shiki, pero entonces este se desploma de repente y las armas de sangre se hacen añicos. Su transformación de Oni desaparece, y al mirarse las manos ensangrentadas, Shiki pierde la cabeza, preguntándose qué demonios acaba de pasar. Samidare recuerda que esta es la reacción típica de quienes despiertan sus poderes de Oni por primera vez. Con las fuerzas que le quedan, vuelve a invocar una espada de niebla negra, decidido a terminar el trabajo de una vez por todas. Sin embargo, justo cuando va a apuñalar a Shiki, Tsuyoshi se interpone entre ellos, sacrificándose para salvar a su hijo. Samidare le pregunta cómo ha podido arriesgar su vida por el chico. Incluso después de ver el monstruo en el que se ha convertido. Tsuyoshi solo recuerda lo adorable que era Shiki de pequeño, y le dice a su viejo amigo que no hay nada de malo en ser un padre feliz, aunque solo sea por un ratito. En ese momento, unos civiles se reúnen en el lugar al oír la explosión y llaman a los bomberos, y Samidare decide retirarse por ahora. Se convierte en niebla negra y desaparece, dejando solos al malherido Tsuyoshi y al confundido Shiki. Shiki entra en pánico, y le dice a su padre que va a llamar a una ambulancia, pero su padre le dice que pare, porque sabe que es su fin. Solo quiere hablar con su hijo por última vez. Tsuyoshi le dice que nunca pudo contarle lo de su linaje Oni porque eso habría sido como decirle que había gente que quería matarlo.
Pero ahora, solo puede pedirle a Shiki que se haga lo bastante fuerte como para derrotar tanto a Momotaro como a los Oni, para que pueda vivir una vida libre y feliz. Pero Shiki le grita que se calle, que su historia no ha terminado. Empieza a cargar a su padre para sacarlo de allí, diciéndole que hablarán más cuando se recupere, y Tsuyoshi solo sonríe por última vez antes de dar su último aliento. Cuando su padre cae al suelo, Shiki se vuelve loco. Primero intenta despertarlo y luego llora a lágrima viva. Poco después, un hombre en patines llega al lugar, y cuando Shiki se da la vuelta para verlo, el hombre lo deja inconsciente con un solo toque en la cabeza, antes de llevárselo a un lugar donde los Oni como él pueden hacerse más fuertes. Mientras está inconsciente, Shiki sueña con los momentos felices en los que jugaba en el parque bajo la atenta mirada de su padre. Pero entonces el sueño se vuelve oscuro, con Tsuyoshi muriendo a manos de Samidare. Shiki se despierta de un sobresalto, mirando fijamente los ojos rojos de Samidare. Pero cuando mira a su alrededor, está amordazado y atado a una silla en una sala grande y vacía. Justo detrás de él, el chico de los patines que lo secuestró está haciendo flexiones con una sola mano usando su paraguas, y se levanta en cuanto ve que Shiki se ha despertado. Este chico tan peculiar se presenta como Naito, otro Oni, y le enseña sus cuernos al momento. Shiki está demasiado confundido con todo como para prestarle atención a Naito. Punto que se niega a decirle dónde están. Le informa de que el cuerpo de su padre está guardado a buen recaudo en otro lugar, y que lo ha traído aquí para que lo recojan y lo evalúen. De repente, Naito patina hasta una pizarra que hay en una esquina y la acerca a Shiki, antes de presumir de lo mucho más eficiente y rápido que es usar patines en lugar de caminar. A continuación, empieza a explicarle lo de la agencia Momotaro, diciéndole que ya ha visto a un miembro que puede controlar la niebla negra, y usarla como si fuera un arma. La agencia Momotaro encuentra y caza a los Oni, y como respuesta, los Oni crearon su propia agencia para defenderse. Naito dice que su trabajo es encontrar Onis recién despertados como Shiki, y llevarlos a un lugar seguro donde pueda evaluar si son dignos de unirse a la agencia Oni. Con esa breve introducción vuelve a poner la pizarra en su sitio, y luego le quita la mordaza a Shiki para poder entrevistarlo. En cuanto le quitan la mordaza, Shiki se pone a gritar como un loco para que lo suelte. También maldice a Naito, amenazando con matarlo si le hace algo al cuerpo de su padre, y Naito, sin dudarlo, le resta un punto a su nota, que ya era de 0. Lo llama tonto por no entender lo que significa a buen recaudo, que es lo que le acaba de decir hace unos minutos. Shiki se enfada y le dice que es imposible que confíe en un tipo tan raro y sospechoso como él, y Naito no esperaba otra cosa de él. Decide quitarle más puntos cada vez que Shiki suelte un taco o exija que lo libere, y le dice que colabore si quiere aprobar la evaluación. A Shiki le da igual la evaluación, pero quiere que lo suelten ya, así que intenta contener su rabia. Pero ni siquiera eso le sale bien, y Naito le dice que deje de ponerle esas caras raras. Al oír esto, Shiki explota, y Naito decide evaluarlo de una forma poco común, ya que la manera normal no parece funcionar con un loco. Se quita la corbata y, antes de que Shiki se dé cuenta, Naito la usa para ahogarlo con todas sus fuerzas. Shiki entra en pánico al quedarse sin aire, y Naito le dice que la verdadera naturaleza de un ser vivo se revela cuando está cerca de la muerte. Y eso es lo que quiere ver. Shiki intenta luchar con todas sus fuerzas, pero no puede liberarse del agarre ni siquiera después de sangrar por todos los orificios de la cara. Pronto pierde el conocimiento y Naito se siente decepcionado, pero la sangre que Shiki acaba de perder se eleva como resultado de su poder. Se convierte en pinchos afilados y ataca a Naito, que esquiva el ataque sin mucha dificultad. De repente, se encuentra con una ametralladora Gatling, hecha de sangre apuntándole a la cabeza, y detrás de ella un Shiki en pleno ataque de furia. Le dispara a Naito y luego retrocede satisfecho, pero su ataque ni siquiera roza al Edgelord, que se protegió cubriendo su paraguas con su propia sangre. Le resta 100 puntos a la nota de Shiki porque ni siquiera sabe usar su sangre de Oni, y entonces decide enseñarle cómo se hace, aunque no vaya a recordar nada cuando se le pase el ataque de furia. De repente, Shiki se lanza hacia él, pero Naito está preparado para todo, y unos minutos después, Shiki recupera la consciencia, tirado en el suelo, derrotado. No entiende qué acaba de pasar, pero entonces ve sus manos rojas y entra en pánico, dándose cuenta de que ha vuelto a perder el control. Naito se sienta tranquilamente encima de él, y le dice que es normal que no recuerde nada, porque cuando un Oni entra en modo furia, pierde la cabeza. A su alrededor, la sala es un completo desastre por su pelea, y Shiki le dice a Naito que deje de darle sermones cuando él también ha usado su sangre como arma.
Naito hace desaparecer su paraguas de sangre al instante, y le dice a Shiki que él nunca ha entrado en modo furia, porque él sí que puede controlar su poder. Luego, declara que no hay nada más que decir porque Shiki está descalificado para unirse a la agencia Oni. Shiki sigue sin tener ni idea de lo que está pasando, pero si hay algo que sabe seguro, es que Naito es increíblemente fuerte. Decide tragarse su orgullo y le ruega a Naito que lo convierta en su subordinado, porque quiere hacerse más fuerte y vengar a su padre. Naito rechaza su petición de inmediato, diciéndole a Shiki que la gente como él, que no usa el cerebro al pelear, siempre es la primera en morir en una batalla de verdad. Llama a Shiki una desgracia inútil que no puede controlar su cerebro. Ni su poder, y Shiki usa toda su fuerza para contener su rabia. Naito declara entonces que ha llegado el momento de deshacerse de Shiki, porque un Oni que se descontrola es una carga para todos. Usa su anillo especial para cortarse el pulgar, dejando que la sangre gotee. Convierte esa sangre en un paraguas, y a Shiki se le ocurre de repente una idea para hacerle cambiar de opinión. Corre para ponerse fuera del alcance de Naito. Y luego se lanza hacia él, arrastrando el puño por el suelo hasta que sangra. Naito convierte rápidamente su paraguas en un escudo de pinchos que lo protegerá de un ataque a corta distancia, y luego calcula los posibles movimientos que podría usar Shiki. Shiki salta en el último momento, que era una de las posibilidades que Naito había calculado, pero entonces lo sorprende usando un pincho para saltar hacia un lado y apuntarle a la cara con una pistola de sangre. Shiki concentra toda su atención en la pistola y dispara un tiro potentísimo cuyo retroceso lo manda volando hacia atrás. No puede creer que haya conseguido darle a Naito, pero resulta que ha vuelto a fallar. Naito simplemente paró la bala de sangre con el dedo y la aplastó, sin darle ningún mérito a Shiki por el ataque, ya que estaba a punto de entrar en modo furia para atacarlo. Justo cuando parece que Shiki va a perder la cabeza de nuevo, Naito decide acabar con él con su movimiento especial. Se coloca dentro de una jaula protectora y convoca a un arquero hecho con su sangre, listo para disparar a su orden. Sin embargo, cuando se da cuenta de que Shiki está luchando contra sus instintos de furia y consigue controlar su poder, Naito cancela su movimiento especial. Shiki está orgulloso de haber conseguido controlar su poder, pero se desploma en el suelo por haber usado demasiada energía. Naito no puede creer que Shiki no solo haya controlado su poder, sino que también haya suprimido su modo furia, algo que no todo el mundo puede hacer. Le pregunta cómo lo ha hecho, pero Shiki con arrogancia le dice que primero lo acepte como su subordinado y luego le dará la respuesta. Naito dice que se lo pensará, lo que Shiki interpreta como un sí. Le dice que cuando Naito habló de controlar la sangre no entendió nada. Pero cuando vio a Naito cortarse el pulgar y usar esa sangre para crear un arma, se le encendió la bombilla. Pensó que, como ambos son Oni, podría simplemente copiarle el estilo. Y funcionó. Pero no entiende los detalles, simplemente dejó que su mano sangrara mientras gritaba por dentro para que la sangre se convirtiera en un arma. Shiki sigue súper contento porque su plan ha funcionado y le pregunta a Naito qué opina. Naito piensa que todo eso son tonterías. Porque las cosas no funcionan así. Según su experiencia, los adolescentes tontos y emocionales como Shiki tienen muchas dificultades para controlar su sangre, mientras que la gente racional y tranquila como él tiene más posibilidades de usar sus poderes correctamente. Piensa que Shiki no escuchó a la razón ni dejó que su modo furia lo controlara, y que pudo usar su instinto puro para obligar a su poder a obedecerle. Piensa que es un método muy bruto, pero también podría darle a alguien un poder inmenso. Empieza a dudar sobre qué hacer con este caso tan único, cuando de repente Shiki le dice que necesita poder para vengar a su padre y matar a la persona que lo asesinó. Le dice a Naito que, si lo acepta como subordinado y le enseña todo, le será muy útil. Pero Naito rechaza esa posibilidad. Convierte su paraguas en una lanza. Diciendo que alguien como él es un riesgo para la sociedad, ya que ni siquiera sabe si puede controlar su poder, y solo ha tenido suerte. Le dice que no puede aceptar a Shiki como un simple recadero, y entonces hace como que lo va a apuñalar con la lanza, pero solo golpea el suelo cerca de su cabeza. Le dice a Shiki que no lo aceptará como subordinado, sino como alumno, lo que deja a Shiki súper confundido, porque para él es lo mismo. Naito le dice que aprobó el examen por los pelos, pero que le dará una oportunidad para que demuestre lo que vale. Shiki no entiende qué está pasando, así que Naito decide empezar por lo básico. Le dice que están en una isla llamada el Umbral del Infierno, que antes se conocía como Onigashima.
Antes era el lugar donde el Momotaro original masacró a los demonios, pero ahora es un lugar seguro para que vivan los Oni. En el centro de la isla está la Academia Rasetsu, que es una escuela militar que entrena a los Oni para luchar contra la agencia Momotaro. A Shiki le entra el pánico al saber que está en una isla, pero Naito le toca la cara y le dice que eso no es importante. Lo más importante es que la Academia Rasetsu le enseñará todo, desde cultura general, a cómo controlar su sangre de Oni, técnicas de lucha, y hasta la historia entre Momotaro y los Oni. Naito es el tutor de la clase de Shiki, y le cuenta más cosas sobre cómo funciona la academia, pero es demasiada información para su pequeño cerebro. A Shiki ni siquiera le importa, porque lo único que quiere saber es si podrá hacérselo bastante fuerte para vengar a su padre. Naito no puede garantizárselo, pero le dice que si Shiki no se vuelve lo suficientemente fuerte como para luchar contra la agencia Momotaro, lo expulsarán. Poco después, Shiki se cambia de ropa, y está súper emocionado por empezar en una escuela diferente. Pero Naito le recuerda que otras personas han aprobado el examen este año, y que lo más probable es que Shiki sea el peor de todos. De repente, Shiki se acuerda de su padre y le pregunta a Naito dónde está su cuerpo. Naito le contesta que lo guardaron en la morgue porque quería que Shiki se encargara del funeral según sus creencias. Shiki se pone un poco triste al pensar en la muerte de su padre, y Naito le dice que ser un tonto deprimido es una pérdida de tiempo, y que tiene que centrarse en hacerse más fuerte para su venganza. Shiki dice que, después de todo, Naito es un buen tipo, y eso hace que a Naito le dé vergüenza, así que sale patinando a toda velocidad mientras le dice que si Shiki no llega a clase antes que él, lo expulsará. Shiki, de alguna manera, consigue seguirle el ritmo, y mientras se pregunta cómo entrar en clase para causar la mejor impresión posible, Naito simplemente lo mete de una patada por la puerta. Shiki siente que su popularidad ha caído en picado por esa entrada tan poco guay, y le pide un pañuelo a un chico con una máscara llamado Jin, para limpiarse la sangre de la nariz. Resulta que Jin es aún más edgy que su profesor, y le dice a Shiki que no le hable. Shiki se enfada y empieza a burlarse de él por no tener cuernos todavía. Jin saca sus cuernos al instante, diciendo que solo los novatos tontos que no pueden controlar sus cuernos. Los enseñan todo el tiempo. Este comentario ofende a otro chico llamado Ikari, que tampoco puede controlar sus cuernos. El ambiente en la clase empieza a ponerse tenso con Shiki encarado con Jin. Pero, antes de que las cosas se pongan feas, Naito aparece de repente detrás de ellos, y Shiki se encuentra sentado justo al lado de Jin sin darse cuenta de cómo ha pasado. Jin está igual de flipado, pero Naito no tiene tiempo que perder. Con lo que piensen sus alumnos. Les dice que para su primera clase, van a jugar al escondite. Se lleva a todos los alumnos al bosque, y les dice que tienen 1 hora para volver a la escuela evitando que él los atrape. Luego, Naito añade que quien no lo consiga a tiempo será expulsado, y le dan igual las protestas de Shiki. A continuación, les dice a los alumnos que son libres de usar sus poderes, y que él solo usará su poder si alguien se descontrola. Jin dice con mucha confianza que a Naito podrían matarlo si no usa su poder, y a Naito le parece bien. De hecho, dice que si alguien consigue matarlo, se graduará al instante y podrá unirse al escuadrón que quiera para luchar contra la agencia Momotaro. Continúa diciendo que la escuela está para prepararlos para los desafíos del mundo real y que los pondrá a prueba a cada paso. Les pregunta a todos si están listos, y Shiki responde que lo dará todo y que Naito vio que todos estaban listos para jugar, menos Shiki, que estaba en las nubes. Lo llamó, y Shiki se puso a sonreír, imaginándose cómo sería su aventura. Este era el primer examen para Shiki y los demás alumnos que entraron en la Academia Rasetsu, y el nombre oficial era el Escondite Oni. Para recordar las reglas del Escondite Oni, los participantes tenían que volver a la academia en 1 hora sin que los pillara la liga. En este caso, el que la ligaba era su tutor, Naito. Naito añadió otra regla más para sus alumnos. Tenían que conseguir una de las 2 pelotas especiales para poder llegar a la meta. Después de decir eso, Naito lanzó las 2 pelotas bien lejos, recordándoles a los alumnos que aunque consiguieran volver a la academia, no contaría si no traían una de las pelotas. Juji le preguntó a Naito cómo iban a aprobar todos si solo había 2 pelotas en cada ronda. Y antes de que Naito pudiera responder, Ikari se dio cuenta de que los alumnos tenían que pelearse entre ellos para conseguir las pelotas. Naito dijo que así era,
y les explicó a todos que se iban a dividir en 3 grupos. Tenían que pelear con sus compañeros de grupo para conseguir la pelota. Eligió a Omare, Shiki y Jin para el primer grupo, luego a Ikari y Juji en el segundo, y por último a los 2 que quedaban, Rokuro y Kuina, en el grupo 3. Como el segundo y el tercer grupo solo tenían 2 miembros, solo les tocaría una pelota, lo que significa que, mientras que el primer grupo se pelearía por 2 pelotas y podrían pasar 2, en el segundo grupo solo habría un ganador. Y lo mismo para el tercer grupo. Así que, técnicamente, al menos 3 de los nuevos alumnos iban a ser expulsados de la academia. Como ya no había nada más que explicar, Naito les dijo a todos que se prepararan, pero de repente Shiki lo interrumpió, gritando que no quería estar en el mismo grupo que Jin, y llamando a Jin el rarito de la máscara. Naito dejó claro que si algún alumno protestaba por las reglas del profesor, era libre de irse de la academia. Eso también iba por Shiki, y como no quería que lo echaran, no le quedó más remedio que seguir las reglas. Omare, que era súper tímida, se acercó a Shiki con algo de miedo y le dijo que no se le daba bien ser una Oni, así que intentaría hacerlo lo mejor posible para no molestar a Shiki durante el juego del escondite. Shiki, por otro lado, no se podía creer que una chica de verdad, se acercara a un perdedor como él. Toda su vida, las chicas lo habían evitado porque era un gamberro total, y como era la primera vez que hablaba con una chica de verdad, se enamoró al instante, y le prometió que la protegería pasara lo que pasara. Homare, un poco nerviosa, le explicó que no era eso lo que quería de Shiki. Solo quería presentarse. Luego intentó hablar con su otro compañero de equipo, Jin. Pero Jin pasó de ella totalmente, hasta el punto de hacerla llorar. Shiki, cumpliendo su promesa, apareció para defender a Omare, y se puso a insultar a Jin por haberla hecho llorar. Luego intentó calmar a Omare, diciéndole que una chica tan mona como ella no debería estropear su cara llorando. Y luego se corrigió, diciendo que llorar en realidad la hacía parecer más adorable. Luego se corrigió otra vez diciendo que Omare se vería aún más mona si sonriera, y la animó, susurrándole que ellos 2 solos podían hacer equipo para pasar esta prueba. Ahora que Omare estaba tranquila, Shiki volvió a encararse con Jin, buscando pelea, y Jin, sin inmutarse, llamó a Shiki un pesado por no dejarlo en paz. Total, que Jin le dijo a Shiki que se rindiera ya porque estaba seguro de que lo iban a echar, pero Shiki le dijo que tenía un objetivo, y que se graduaría de esta academia para conseguirlo. Jin se burló diciendo que el objetivo de Shiki, seguro que era una tontería, igual que él mismo, y eso enfadó muchísimo a Shiki, pero antes de que empezara una pelea tonta y les hiciera perder el tiempo a todos, Naito los separó, diciéndole a él y a todo el grupo 1 que entraran a la zona de juego, y explicó que después del grupo 1, sería el turno del grupo 2 y el grupo 3 para hacer el examen. Uno después del otro. Mientras Shiki y Jin salieron corriendo para buscar las pelotas, Omare se quedó atrás porque le daba mucho corte hacer cualquier cosa. Corriendo por el bosque, Jin soltó una pista sobre su objetivo. Quería unirse a una unidad para poder encontrarse con alguien. Y para conseguirlo, haría lo que fuera, incluso matar a Naito, porque así, .se graduaría de la academia al instante, y podría elegir la unidad de la agencia Oni que quisiera. Mientras tanto, Shiki iba persiguiendo a Jin, queriendo darle una lección por haber dicho que su objetivo era una tontería. Con un palo de madera como arma, Shiki amenazó a Jin, diciéndole que se tragara sus palabras o que peleara con él. Jin ya estaba harto de este pringado, así que se quitó la máscara. Un momento. Enseñando su cara llena de cicatrices que daba miedito. Listo para pelear. A Shiki no le dio nada de miedo y retó a Jin, así que Jin sacó su sangre de Oni, convirtiéndola en varios taladros que se pegaron a su mano derecha con una precisión increíble. Shiki, que por otro lado apenas podía controlar su sangre de Oni, empezó a darse cuenta de que no debería haberse metido en líos. Shiki le confesó a Jin que todavía no era muy bueno siendo un Oni, pero insistió en que no se iba a echar para atrás, diciendo que tenía que vengar la muerte de su padre, de la que Jin se había burlado. Jin, claro, no sabía nada de eso, y ahora que sabía que el objetivo de Shiki era vengar a su padre, por alguna razón, le entraron aún más ganas de darle una paliza. Shiki se mordió el dedo, pero a diferencia de cuando peleó con Naito, no pudo convertir su sangre en un arma, así que no le quedó más remedio que pelear con el palo, y como era de esperar, Jin era mucho más fuerte que él. Su ataque casi le da a Shiki y derribó un árbol enorme. Por otro lado, Omare se tropezó y se cayó al suelo, perdiendo toda esperanza,
y aceptando que una persona débil y sin confianza como ella no pintaba nada aquí. Se acordó de que Shiki le dijo que quería hacer equipo con ella, pero era lo suficientemente consciente como para saber que no podía depender siempre de los demás. Total, que siguió caminando hacia el ruido de las explosiones de la pelea de Shiki y Jin, sin darse cuenta de que una de las pelotas estaba justo detrás de ella. Volviendo a Shiki, mientras intentaba atacar a Jin con todas sus fuerzas, Jin solo estaba jugando con él, sin tomarse la pelea. En serio, para nada. Shiki se desconcentró, pensando en cómo controlar su sangre de Oni, y al final pagó el precio por no estar atento a la pelea. Se llevó un puñetazo en toda la cara. Cuando abrió los ojos después de la paliza de Jin, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan débil. De pequeño era súper cabezota y más fuerte que cualquiera que se atreviera a pelear con él. Pensaba que aquí sería igual, pero resulta que la gente de aquí era mucho más fuerte que él. Jin ni siquiera miró hacia atrás para verlo tirado en el suelo. Se burló de Shiki, diciéndole que ni siquiera había necesitado usar su sangre para terminar la pelea, así que Shiki era un completo inútil. Cuando Jin se iba, Shiki lo llamó. Estaba furioso porque Jin le había hecho eso, y simplemente se fuera. Shiki dijo que se vengaría, pero Jin ya estaba harto de las tonterías de Shiki. Le dijo que era mejor que se muriera porque era un débil. Lanzó un ataque de sangre hacia Shiki, y casi al mismo tiempo, Omare, que los había estado buscando desde que entró en el bosque, por fin los encontró. La chica corrió inocentemente hacia ellos, sin darse cuenta de que corría directa, punto hacia el ataque que estaba en marcha. Antes de que llegara, el arma que lanzó Jin estaba cada vez más cerca, y su cara incluso parecía feliz al ver el ataque. El ambiente se puso súper tenso por el miedo de que este ataque fuera su fin. Pero como Shiki había prometido proteger a Omare, hizo lo que fuera, desesperadamente, para que estuviera a salvo. Abrazó a Omare y cuando pasó el ataque, la soltó, pero él mismo estaba herido y un poco de su sangre le cayó a Omare. Fue directo a por Jin, preguntándole por qué había hecho algo así, y los había puesto en peligro a todos. Jin no sentía ninguna culpa por lo que había hecho. Insistió en que no era culpa suya, que ellos eran los débiles, y como eran débiles, merecían morir. Omare vio la herida de Shiki y se sintió súper culpable. Agachó la cabeza y le pidió perdón por haber hecho que lo hirieran, pero Shiki insistió en que no era culpa de Omare que estuviera herido. Era de Jin. Omare siguió agachada y suplicando, hasta que sus lágrimas se convirtieron en sangre. De sus lágrimas de sangre apareció un monstruo. Y su forma daba muchísimo miedo. Un Oni tiene mucha sangre. Y su sangre puede crear todo tipo de cosas. Omare sabía lo loco que estaba el monstruo, y sabía que no podía controlarlo. Les suplicó que corrieran porque el monstruo los iba a matar. El monstruo los atacó, y parecía que de verdad iba a ser su fin. Mientras tanto, Naito estaba observando todo, y el director le habló. El director le recordó que hoy se suponía que era el día de orientación, pero en vez de eso, había lanzado a los chicos a una zona de guerra. Él le dijo al director que lo que les enseñaba era más que una simple orientación, y una clase. Esto era más productivo. El director siempre había pensado que Naito no era buena persona, pero sabía que Naito tenía un lado bueno. Habló de cómo los Oni mueren de pequeños, algunos niños incluso mueren solo por tener relación con un Oni, a otros se los llevan a laboratorios para experimentar con ellos. En sus últimos momentos, se preguntaba qué pensarían. A Naito eso le daba igual, creía que los Oni débiles merecían morir. Mientras tanto, Shiki sobrevivió al ataque del monstruo, y se preguntaba si Jin también habría sobrevivido. Jin saltó de unos arbustos y fue directo a seguir peleando. Shiki se acercó a Omare y le preguntó si podía controlar al monstruo, pero Omare no podía. El monstruo usaba su sangre, y ella estaba perdiendo muchísima, así que Shiki tenía que sacarla de debajo del monstruo. Cuando se acercó más, vio que el monstruo intentaba proteger a Omare. No entendía por qué, pero no se detuvo. Intentó llegar hasta Omare, pero el monstruo le escupió sangre y lo lanzó por los aires. Oyó a Omare llamar al monstruo hermano, y se dio cuenta de que esto podría ser un trauma. Omare le dijo que corriera, pero él no podía. Le recordó a Omare que se estaba quedando sin sangre, y que se le podía acabar pronto. A Omare no le importaba ni ella misma ni su salud, y estaba dispuesta a morir, pero Shiki estaba preocupado. Omare tenía que darse cuenta de que su estado era súper grave, y Shiki solo quería ayudar. Darse cuenta de que era tan débil, no solo era duro.
también era triste. Se acordó de cómo solo pudo mirar mientras su padre moría, y él era demasiado débil para hacer nada, y hasta ahora seguía siendo demasiado débil. Empezó a llorar porque su sangre... no podía crear nada. Apareció Jin y le dijo que se fuera si quería llorar. Jin se lanzó a pelear y admitió que el ataque del monstruo todavía le dolía, pero que si huía ahora, moriría. Así que no podía. Se hirió a sí mismo para sacar su sangre y llamó a su técnica, Eclipse de Sangre, Ento. Jin sacó 2 armas diferentes, y esto sorprendió a Naito, que los observaba desde lejos. Se necesita un control de la sangre increíble para que un Oni, sobre todo tan joven, consiga sacar 2 armas a la vez. Para crear un arma con sangre, un Oni necesita un poder mental brutal. Tu cerebro crea algo a través de tu sangre, y eso forma algo que conoces. Para algunos, es un arma que les gusta. Para otros, es un trauma que han guardado todo este tiempo. Sea lo que sea, se necesita una intención muy fuerte. Él sabía que Shiki no podría crear nada porque lo que consiguió cuando pelearon antes fue pura chiripa. Jin saltó para luchar contra el monstruo e intentó cortarle la cabeza, pero se sorprendió cuando el monstruo se protegió. Saltó para alejarse y el monstruo intentó contraatacar. Siguió cortando la sangre con su espada y Shiki se tomó un momento para observar la pelea. Mientras pensaba por qué era tan débil que ni siquiera podía crear un arma, de repente se dio cuenta de que todo lo que usaba Jin era para cortar, lo que significaba que solo podía hacer armas que sirvieran para cortar. Se acordó de que una vez había hecho una pistola, y recordó que, de pequeño le encantaban las pistolas. Así que intentó pensar qué arma podría crear. Por otro lado, la pelea entre el monstruo y Jin se estaba poniendo peor. Y Naito sabía que no podía seguir mirando, así que se preparó para ayudarlos. Antes de que lo hiciera, el monstruo gritó, y Shiki le dijo que se callara. La atención de todos se centró en Shiki, que había logrado dirigir su sangre para formar una pistola. Naito se sintió aliviado, porque Shiki por fin podía controlar su sangre. Shiki le disparó con su pistola al monstruo y le destrozó la cabeza, mientras Jin lo miraba con asombro, y el propio Shiki también. Estaba orgulloso, por fin había conseguido dominar La chica titán empieza a desaparecer. Sus pedazos vuelan por todos lados y Omare se desmaya. Mientras, Jin todavía está súper sorprendido por el poder de Shiki, y de repente, llueve sangre. Pero resulta que solo era sangre del ataque de Shiki que se esparció por el aire, y al ratito se convirtió en lluvia normal. Jin se da cuenta de que el ataque de Shiki no solo mató a la titán, sino que también pudo cambiar el clima, pero a Shiki eso ni le importaba. Corrió a ver si Omare estaba bien, pero de repente, todo se le puso borroso y se cayó al suelo, sin poder moverse. Justo en ese momento, llegó Mudano y le dijo que había usado muchísima sangre, y por eso estaba súper débil, sin nada de fuerza. Shiki dijo que todavía aguantaba e intentó levantarse a la fuerza, pero no duró ni 5 segundos de pie, y se volvió a caer al suelo. Mudano le dijo que era un patoso por no saber controlar su poder, aunque también se dio cuenta de que el poder de Shiki era increíble. Mudano le advirtió a Shiki que, si usaba demasiada sangre se podía morir. Y Shiki al oír eso, se preocupó todavía más por Omare. Le pidió a Mudano que revisara a Omare primero, porque a lo mejor ella también había usado mucha sangre, que a él ya lo vería después, que no pasaba nada. Mudano flipó. No podía creerse que Shiki siguiera pensando en los demás estando él tan mal, pero justo cuando Mudano iba a ayudarlos, ¡zas!, Jin lo atacó. Por suerte Mudano tenía unos reflejos súper rápidos, así que paró el ataque y luego empujó a Jin hacia atrás. Jin, en vez de preocuparse, le dijo que pasara de esa gente, que eran unos perdedores. Mudano le preguntó, ¿y qué pasa si Omare se muere porque no la ayudamos? Jin le contestó que ese no era su problema. A Mudano le dio un asco tremendo oír eso y le dejó bien claro a Jin que odiaba a la gente egoísta como él. A Jin le dio completamente igual, y encima le preguntó a Mudano si era verdad que aprobaría si conseguía matarlo. Mudano le juró que sí, y eso fue suficiente para que Jin se lanzara a por él. Mudano paró la motosierra de sangre de Jin con su paraguas, que estaba hecho del mismo material que los pantalones de Hulk, porque era indestructible. Luego, apretó un botón y soltó una bomba de humo. Jin pensó que Mudano iba a atacarlo a escondidas. Jin estaba segurísimo de que se cargaría a Mudano en cuanto lo tuviera a tiro, pero un segundo después, le dieron un montón de balazos súper rápidos. Se escondió corriendo detrás de un árbol,
y Mudano siguió disparándole balas de goma con su paraguas multiusos. Mudano le dijo que las balas no mataban, pero que dolían un montón. Además, le apuntaba a la mano que Jin ya tenía herida para que le doliera lo máximo posible. Jin se dio cuenta de que Mudano quería mantenerlo lejos a propósito, porque Mudano creía que Jin solo sabía pelear de cerca. Pero en realidad Jin tenía unos cuantos trucos secretos para estos momentos. Salió de detrás del árbol esquivando las balas de Mudano mientras le lanzaba cuchillos voladores. Mudano los esquivó fácil, pero se sorprendió de que Jin también supiera pelear de lejos. Jin siguió atacando y, de repente, ya estaba detrás de Mudano, en el aire. Jin pensó que ahora sí que Mudano no podría defenderse. Pero va Mudano y le lanza una bomba, y Jin entró en pánico. Por suerte, resultó que solo era otra bomba de humo que no hacía daño. Jin pensó que seguro que Mudano le iba a disparar de lejos otra vez. Por eso se quedó de piedra cuando Mudano apareció de repente por su espalda y le dio un puñetazo súper fuerte. Mudano le enseñó una lección. No te creas tanto lo que piensas en medio de una pelea, porque si lo haces, es muy fácil que te den una sorpresa. Jin estaba súper herido y cansadísimo, no se podía mover, pero seguía intentándolo. Al final, Mudano convirtió su paraguas en una especie de jaula para atrapar a Jin. Jin intentaba escapar de la jaula paraguas sin parar, y Mudano le preguntó: ¿de verdad tienes tantas ganas de encontrar a tu padre? Al oír eso, Jin se quedó callado de golpe y le preguntó a Mudano cómo sabía eso. Mudano le contestó que había visto sus informes, y por eso sabía algunas cosas sobre él, como que su padre era un momotaro. A Jin le dio muchísima rabia oírlo, mientras que Shiki flipó al darse cuenta de que sus historias eran muy parecidas. Pero Jin, lleno de odio, reconoció que sí, que su padre era un momotaro, y que ese desgraciado le había quitado todo. Su padre mató a su familia, lo usó para hacer experimentos y le dejó el cuerpo lleno de cicatrices. Jin se acordó de cómo tuvo que comer basura para sobrevivir, aguantando todo el odio que sentía por su padre. Juró que mataría a su padre con sus propias manos, aunque le costara la vida. Con toda esa rabia, a Jin le vino de repente un poder gigante y consiguió levantar la jaula que lo tenía preso. Pero antes de que pudiera hacer nada, Mudano le agarró la cara, lo estampó contra el suelo y le llamó niñato tonto. Mudano le dijo que si se moría persiguiendo su sueño, era un tonto y nunca lo cumpliría. Le ordenó que siguiera vivo por su sueño, aunque para eso tuviera que aceptar la derrota y que lo humillaran. Al oír eso, Jin por fin se quedó quieto. Entonces Mudano llamó a la academia para que viniera una enfermera porque había alumnos heridos. Le informó a la academia que Omare había suspendido el examen por perder mucha sangre, y que a Jin también lo habían atado. Mientras, Shiki seguía de pie y Mudano le dijo que solo le quedaban 6 minutos. Agarró una de las bolas y le dijo a Shiki que podía intentar quitársela, o buscar otra bola en menos de 5 minutos y llegar a la academia. Shiki dijo que no era justo, pero no le quedaba otra que seguir las reglas de Mudano. Así que Shiki se echó a correr y Mudano decidió seguirlo por detrás para ver qué hacía. Mientras tanto, Jin estaba sentado y atado a un árbol, cuando de repente, Shiki apareció de unos arbustos que había al lado. Se acercó a Jin y le dijo que lo iba a desatar, pero que a cambio tenían que hacer equipo. Jin se quedó flipando con la oferta. Shiki le explicó que ellos dos solos no podrían ganar a Mudano, pero que si trabajaban juntos, a lo mejor sí. Jin se negó, diciendo que si lo salvaba un tonto, su orgullo quedaría por los suelos. Su orgullo. Y Shiki ni siquiera negó que fuera tonto. Le preguntó a Jin si su orgullo era más importante que su objetivo en la vida, porque no iba a poder cumplir su objetivo si se quedaba ahí atado sin hacer nada. Jin le preguntó que a él qué le importaba. Entonces Shiki confesó que su padre también era un momotaro. Jin alucinó al oír eso, y entonces Shiki hizo una pose como de Naruto y dijo que los dos eran iguales. Mientras tanto, Mudano estaba buscando a Shiki, y como no lo encontraba, sospechó que ya se había rendido y se había ido. Justo entonces, vio a Shiki corriendo y quejándose de Jin, así que decidió cortarle el paso. Shiki se paró en seco cuando Mudano saltó delante de él. Mudano le dijo que se le acababa el tiempo, mientras le enseñaba la bola que tenía. Shiki empezó a quejarse para sus adentros de Jin, no porque Jin no quisiera ayudar, sino porque después de salvarle, encima Jin quería ser el jefe. De repente, Jin saltó desde arriba para atacar a Mudano, directo a por la bola. Pero Mudano lo esquivó como si nada. Resultó que era una trampa.
El verdadero ataque fue una piedra atada con una cuerda que Jin le lanzó a Mudano. La cuerda se le enrolló a Mudano en el cuerpo, y Shiki agarró el otro extremo. Los dos empezaron a tirar de Mudano con todas sus fuerzas, pero él clavó los pies en el suelo, seguro de que la fuerza de los dos no sería suficiente para ganarle. De pronto, Jin le lanzó una espada de sangre a Mudano, lo que le obligó a esquivarla. Al moverse, Mudano perdió un poco el equilibrio. Shiki aprovechó ese momento al instante, corrió hacia Mudano, y de un manotazo le quitó la bola de la mano. La bola cayó cerca de Jin. Mudano estaba seguro de que si Jin intentaba llevarse la bola a la academia, Shiki se la quitaría. Mudano ya estaba planeando coger la bola mientras ellos se peleaban, pero se quedó de piedra cuando Shiki le gritó a Jin que cogiera la bola y se fuera. «Coge la bola y corre». Jin lo hizo al instante, y Shiki se puso a animarlo como un loco. Le dijo a Mudano: «Lo conseguimos, tenemos la bola». Pero Mudano le recordó que solo aprueba el que lleva la bola a la academia. Y que, en este caso, eso significaba que solo Jin iba a aprobar. Shiki se quedó pasmado al darse cuenta, y Mudano entendió que Shiki era un buenazo de verdad, que nunca piensa en si algo le conviene o no antes de actuar. Shiki se arrepintió al momento y empezó a gritarle a Jin que volviera, pero Jin ya estaba muy lejos y no lo oía. Jin estaba seguro de que llegaría a la academia a tiempo, pero entonces se acordó de que nada de eso habría sido posible sin la ayuda de Shiki. De repente, le supo fatal dejar a Shiki allí tirado. Así que se dio la vuelta y corrió hacia Shiki. Shiki se quedó súper confundido y le preguntó si se orientaba tan mal como Zoro. Jin le dijo que se callara, que la única razón por la que había vuelto era porque no quería deberle su éxito a un tonto. Dijo que prefería suspender, pero poder cumplir su objetivo por sí mismo más tarde. Por eso, le dijo a Shiki que cogiera la bola y se fuera a la academia. Pero, justo cuando se iban a pasar la bola, una criatura pequeñita y rosa apareció corriendo a toda velocidad hacia ellos y se paró justo en medio. Mudano pausó el examen al instante. Mudano les dijo que no se pelearan si estaba Muku, su mascota mensajera súper rápida. Sabía que a Muku solo lo enviaban si había una emergencia muy gorda. Mudano encendió la radio que Muku llevaba en la espalda, y recibió un mensaje pidiendo ayuda de la sede de Kioto, que estaba siendo atacada por la agencia Momotaro. Fuera de la zona del examen, los otros alumnos esperaban pacientemente su turno. Pensaban que Shiki y los demás habían suspendido porque se les había acabado el tiempo límite. Pero en ese momento Mudano volvió con Shiki y Jin. Les dijo a los otros alumnos que la sede de Kioto estaba en un peligro muy grande, y pedía ayuda, así que se iban todos para allá ahora mismo. El examen se cancelaba. Se subieron a un barco enseguida y se fueron hacia la sede de Kioto. Los otros alumnos se quedaron con una mezcla de emociones, súper sorprendidos de tener que ir a una batalla de verdad tan pronto. Pero Mudano les dijo que tranquilos, que ellos no iban a pelear. Solo los necesitaba para que ayudaran a los luchadores Llevó a los estudiantes a un restaurante que parecía súper normal, pero ahí lo recibió una abuela, que daba un mal rollo que flipas. En cuanto llegaron a la sala, la abuela les enseñó unas escaleras secretas bajo tierra que los llevarían a su destino. Mientras tanto, en otro lugar, Tsubakiri Momomiya, una capitana de la agencia Momotaro, acababa de cazar a una unidad de Onis. Dijo que eran un montón de gusanos haciéndose los soldados, y su segundo al mando, y Yomogi le dijo que se había vuelto a pasar 3 pueblos. Se quejó del caos que había montado Tsubakiri, diciendo que limpiar todo eso iba a ser un currazo, y Tsubakiri le contestó que es que le hervía la sangre cada vez que veía a esos gusanos. Dijo que ojalá pudieran pelear solo contra Onis chicas, porque son más fuertes y aguantan más el dolor que los chicos, lo que las hace geniales para sus experimentos. Yomogi le soltó que sus experimentos daban mucho asco, y que los odiaba, sobre todo a la criatura que se acercaba a ellos. Tsubakiri le dijo a Yomogi que no fuera tan borde con su creación favorita, que era una mezcla de perro, mono y faisán. La llamó ugly, feo, y fue lo único en lo que Yomogi estuvo de acuerdo. Tsubakiri dijo que ugly era una pieza clave en su investigación y un miembro fiel de su arma biológica anti-Oni. Yomogi le replicó que su trabajo era eliminar Onis peligrosos y salvar a la gente normal, y que debería centrarse más en eso, en lugar de perder el tiempo con sus investigaciones raras. Tsubakiri le dijo a Yomogi que la sangre de los Onis era algo fascinante, y que ella intentaba ayudar a su manera.
Admitió que si pudieran aprender a controlar la sangre de los Onis, sería una pasada para la agencia Momotaro. Y mejor aún, si pudieran convertir el factor de curación de la sangre Oni en una medicina, se harían más ricos que Elon, Jeff y Zack juntos. Yomogi le recordó que los Momotaro también tienen habilidades parecidas, pero Tsubakiri dijo que no sería muy inteligente experimentar en humanos. Sin embargo, para ella los Onis eran solo gusanos, y dijo que debían usarlos como conejillos de indias porque matarlos sin más era un desperdicio. Un niño Oni, muerto de miedo, escuchó todo esto escondido en una esquina, haciendo todo lo posible por no hacer ni un ruido. Justo cuando oyó que los pasos de los dos agentes Momotaro se alejaban, suspiró de alivio, y ese fue su error fatal, porque Tsubakiri lo escuchó y fue directa hacia donde estaba. El niño entró en pánico total y Tsubakiri decidió llevárselo a su laboratorio. Yomogi dijo que lo dejaría inconsciente para que no diera problemas, pero cuando intentó dormirlo sin anestesia, una gota de sangre salpicó el abrigo de Tsubakiri. Yomogi se dio cuenta de que esto iba a ser un problemón. No un problema para él, sino para el niño Oni. Tsubakiri se acercó y empezó a patearlo, diciéndole que aunque le interesaba la sangre de los Onis, era sucia, y no pensaba permitir que manchara su uniforme. Luego le preguntó al niño si sus padres vivían cerca y si formaban parte del grupo que acababa de matar. Como no contestaba, levantó los cuerpos de los Onis cercanos para enseñárselos, preguntándole si sus padres estaban entre ellos. El niño estaba tan aterrorizado que no podía ni hablar, así que Tsubakiri decidió aplastarlo con los cuerpos. Yomogi se quedó horrorizado al ver esto, porque de todos los poderes de los Momotaro que había visto, el de Tsubakiri era el más siniestro. La niebla negra que salía de sus cuerpos eran en realidad unas bacterias especiales que vivían en su sangre, y podían huesearlas para crear armas. Pero Tsubakiri podía usar esas bacterias para controlar cadáveres, y él todavía no se acostumbraba a verlo. Poco después, Tsubakiri terminó de matar al niño, y le dijo a Ugly que se comiera ese dumpling de Oni gigante mientras ellas se iban a buscar más gusanos que matar. Por otro lado, Shiki y los otros estudiantes estaban caminando por un túnel súper ancho, y Naito les contó que algunas tiendas de la zona tenían entradas a los túneles que llevaban a su base. No tardaron en llegar a una puerta que los llevó a una sala justo debajo del templo Uryuda, que estaba decorada como una casa japonesa de las de antes. Los estudiantes flipaban cuando Naito les dijo que esa era la base principal de la división de Kioto de la agencia Oni. De repente, un doctor salió de una habitación, quejándose de todo el curro que tenía, pero su actitud cambió en 0, al ver a Naito. La saludó todo contento y empezó a arreglarse el pelo al ver a la chica rubia cañera. Ella lo rechazó en seco, pero eso no le rompió el corazón al chaval, porque ya estaba más que acostumbrado a que lo rechazaran. Shiki preguntó que quién era ese payaso y Naito se lo presentó como Kyoya, el jefe de la unidad de apoyo en la base de Kioto. Kyoya añadió que él y Naito habían sido compañeros en la academia, pero Naito no estaba para cháchara. Decidió irse directa al frente, y Shiki le pidió ir con ella. Los otros estudiantes también querían irse con ella, en vez de quedarse con un tío tan raro como Kyoya, pero Naito pasó de ellos. Le dijo a Kyoya que usara a los chavales como quisiera antes de irse. Justo en ese momento una enfermera le gritó a Kyoya que volviera a currar. También vio a los estudiantes de la academia y les dijo que se cambiaran de ropa rápido, que necesitaban toda la ayuda posible. Así que se cambiaron a toda prisa y se pusieron uniformes de ayudantes de enfermería, y fueron a un hospital improvisado, donde docenas de Onis heridos gritaban de dolor. Acababan de traer a uno que había perdido las 2 piernas y tenía un montón de heridas graves. Shiki se quedó en shock al ver su estado, y la enfermera dijo que así como estaba, le quedaban como mucho 3 minutos de vida. Kyoya solo le sonrió y le dijo que no iban a dejarlo morir, y Shiki se enfadó de golpe, pidiéndole que no hiciera promesas vacías así como así. Kyoya valoraba su honestidad y su buen corazón, pero le dijo que allí él era alguien importante, y decidió enseñarles a los chicos cómo trabajaba de verdad el equipo de apoyo. En otro lugar, Tsubakiri y Yomogi acababan de ventilarse al capitán y al segundo al mando de otro grupo. El resto de los Onis ahora les tenían un miedo que no veas, y Tsubakiri estaba decepcionada porque le había tocado otro grupo de paquetes cuando ella esperaba un oponente fuerte. Pues bueno, su deseo se hizo realidad al momento cuando apareció Naito y activó su poder a toda velocidad. A Tsubakiri le hizo gracia verla, pero Naito no le dio mucho tiempo para disfrutarlo porque le lanzó su ataque estrella a Tsubakiri. Los Onis se pusieron súper contentos al ver que Naito venía a salvarlos.
Pero Tsubakiri no recibió ni un rasguño del ataque porque usó el cuerpo del capitán Oni y de su segundo al mando como escudos de carne. Resulta que ya conocía a Naito, y le habló como si fueran amigas de toda la vida. Le preguntó qué hacía en Kioto, que ese no era su territorio. Tsubakiri siguió diciendo que había oído que en Kioto había un sitio donde se juntaban los Onis, y que si acababa con ese lugar, todos los problemas se solucionarían. Naito mantuvo su cara seria y dijo que no sabía nada de eso, y Tsubakiri respondió que se daría por vencida si la misma Naito le decía que ese lugar no existía. Luego dijo que entonces solo daría una vuelta por el gran templo, y Naito entró en pánico por dentro porque sabía que el instinto de Tsubakiri era increíblemente agudo. Decidió que tenía que enfrentarse a Tsubakiri allí mismo y se preparó para una pelea seria. De vuelta en la base, Kyoya se estaba metiendo varias bolsas de sangre en el cuerpo, y Shiki le preguntó, ¿esa sangre no era para el herido? La enfermera le dijo que se callara y mirara mientras Kyoya se acercaba al tío que estaba peor. Le preguntó si quería que le volviera a crecer la mano o la pierna, porque no podía hacerle crecer ambas cosas a la vez. El hombre juntó las pocas fuerzas que le quedaban para decir que quería que le creciera la mano para poder abrazar a sus hijos. Kyoya le prometió que podría hacerlo, pero que el proceso iba a doler un montón. Luego se hizo un corte en la muñeca para echarle su sangre en la boca al herido, diciendo que eso multiplicaba por un montón la capacidad de curación de un Oni normal. En cuanto la sangre empezó a hacer efecto, el hombre empezó a gritar de dolor, y la enfermera les gritó a los estudiantes que lo sujetaran. Shiki y los demás obedecieron al instante, y mientras, la enfermera mandó a otros a por más sangre de la habitación de al lado. Poco después, algo empezó a salir del brazo vendado del hombre, y Shiki flipó al ver algo que parecía un dedo humano. Los otros estudiantes también se echaron para atrás, y de repente, la mano del herido creció de nuevo, y hasta las quemaduras graves que tenía en el pecho se curaron del todo. Shiki fue corriendo hacia Kyoya para preguntarle si también podían hacerle crecer la pierna, y Kyoya le dijo que sí, pero añadió que tenían que hacerlo poco a poco, y dándole su sangre en pequeñas dosis. Como ya había bebido demasiada sangre, el herido podría crear anticuerpos si bebía más. Kyoya se acercó entonces al paciente y le dijo que ya no podría seguir en la unidad de combate, pero que podía unirse a la unidad de apoyo para ayudar a los demás. Le dijo que con un par de piernas postizas, podría volver a jugar con sus hijos muy pronto, y el hombre se emocionó tanto que se echó a llorar al oírlo. Luego, Kyoya se giró hacia los estudiantes, y les dijo que algún día, ellos podrían estar en la situación de ese hombre. Entendía que quisieran buscar la gloria y la fama que solo se consiguen en primera línea, pero les recordó que la gente del frente puede luchar con tanta valentía solo porque hay alguien cubriéndoles las espaldas, y ese es el trabajo de la unidad de apoyo. Shiki y varios otros estudiantes se quedaron súper impresionados con él, y dijeron que estaban listos para ayudar en lo que fuera. Kyoya le dijo a Shiki que necesitaba su ayuda, a otra cosa, y la llevó con una chica súper triste llamada Mei, a la que habían traído el día anterior después de que la agencia Momotaro la atacara. Sus padres seguían desaparecidos, y Kyoya quería aprovechar la amabilidad de Shiki para hacer que la chica se sintiera mejor. Shiki aceptó la misión e intentó hablar con la chica, que poco a poco se fue abriendo a ella. Le preguntó por el cole y la chica le dijo que nunca había ido, mientras Shiki pensaba que a lo mejor la chica era una lianta como ella. La unidad de apoyo trajo varios cuerpos del campo de batalla, y los padres de Mei estaban entre ellos. Empezó a llorar a mares en cuanto los vio, y Kyoya dijo que no se acostumbraba a escenas tan dolorosas, ni siquiera después de tanto tiempo. Pero lo que nadie sabía es que había un plan mucho más profundo y malvado detrás de esos cuerpos. Tsubakiri le había dicho a Naito que había puesto bacterias en algunos de los cuerpos de los Onis, porque sabía perfectamente que la unidad de apoyo los recogería, para llevarlos a la base y darles un entierro digno, y así podría controlar los cuerpos desde lejos y destruir su base. Naito se quedó de piedra al oírlo, y Tsubakiri decidió probar si su plan funcionaba. Revivió el cuerpo del padre de Mei justo cuando Shiki y Kyoya estaban despistados, y Mei se puso súper contenta, pensando que su padre seguía vivo. Pero su padre, siguiendo las órdenes de Tsubakiri, empezó a estrangular a pero Shiki y Kyoya se dieron cuenta enseguida. Kyoya supo que era el poder de Tsubakiri, y le gritó a Shiki que le tapara los ojos a Mei. Shiki obedeció, y entonces Kyoya le clavó 2 cuchillos afilados en el cerebro al hombre, dejándolo tieso. Mei empezó a llorar otra vez cuando Shiki la dejó ver lo que le había pasado a su padre,
y Kyoya se dio cuenta de que probablemente había más zombies marioneta como ese por